Nuevamente saludamos al coronel Mario Pazmiño. Él fue director de inteligencia, tiene mucha experiencia en el análisis de temas de seguridad y defensa. ¿Cómo está? ¿Me está escuchando bien, coronel? Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Muy amable. Coronel, estamos viendo que hay muchos militares en las calles, hay muchos policías en las calles, y se hacen operativos, batidas, capturas, etcétera, pero el nivel de violencia no baja. ¿Cuál es la razón por la cual todavía, no sé si es un tema estratégico, un tema en el que hay que ajustar un poco las cosas, por qué razón todavía no baja ese nivel de violencia en las calles del país? Básicamente, el problema radica en que la estrategia que se está utilizando no es la adecuada. Creemos desde mucho tiempo atrás, desde varios gobiernos atrás, que la solución de los problemas sociales al momento y la solución de los problemas del crimen organizado y del narcotráfico es convocar a estados de excepción y toques de queda. Eso hemos visto ya a los ecuatorianos que no da resultados. Más bien son medidas paliativas que son tomadas como burla por los delincuentes y por la misma sociedad. Hay que cambiar de estrategia. Y el cambio de estrategia es básicamente presencia disuasiva permanente. Pero para ejecutar una presencia disuasiva permanente, el Estado tiene que estar consciente de que debe de retomar los controles de los santuarios. O en otras palabras, estos microestados delictivos que se están generando a nivel nacional, que ya tenemos cerca de 187, y en los cuales ejerce una gobernanza criminal cada una de estas organizaciones delictivas. Eso no hemos podido controlar, no hemos podido retomar, y el Estado sigue perdiendo este espacio que es vital para poder materializar lo que es una soberanía dentro del mismo Estado. Claro. Por lo tanto, se necesita cambiar a presencia disuasiva permanente, con la cual pues podemos nuevamente comenzar a retomar estos controles que están causando pues verdadero caos a nivel nacional. Ya podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en Nuevo Prosperina, la última masacre. En sociovivienda, sí. Sociovivienda, o sea, esos son, coronel, esos son los microestados de lo que usted habla, ¿no? Por ejemplo, sociovivienda, por ejemplo, la minería ilegal de qué sé yo, de Buenos Aires, Camilo Ponce. Ponce Enríquez, perdón. De Buenos Aires, de lo que está pasando en el triángulo minero que queda en Sucumbíos, Morona y Napo, pues en toda esa situación ahí se genera este tipo de santuarios que no son otra cosa. Un santuario es la toma de un espacio territorial que puede ser 3 manzanas, un cantón como es Durán, y otro tipo, un barrio como es la Huacharaca en Esmeraldas, y esto implica que el Estado ha sido relegado, ha sido sacado de esa jurisdicción y tiene el Estado que retomar este control. Es decir, colocar policías, militares en esas áreas como se ha hecho, he visto en sociovivienda, entiendo que hace 3, 4 días, y que en este momento está ocupado por fuerzas del ejército y de la policía. Eso debe replicarse según su criterio. Eso debe replicarse, pero esa es una parte, Jimmy. Esa es una parte, diría, pequeña, porque una parte pequeña es la reacción que estamos teniendo ante una situación de escalada de violencia. La reacción que tiene el Estado es inmediatamente acudir allá y tener una presencia ahí en ese espacio territorial. Pero la presencia tiene que ser en forma permanente, no temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Si se quedan una semana, a la semana van nuevamente a retornar estas organizaciones con más fuerza. Pero esa es la una parte. Lo más importante está en los proyectos sociales. El éxito de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado está en proyectos sociales que verdaderamente cambien la condición de vida del pueblo. ¿A qué me refiero? Mejorar la educación, mejorar la salud, las condiciones de vida, los servicios básicos, darles mejores oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿en dónde está el centro de gravedad que tiene el crimen organizado y las bandas delictivas? En el reclutamiento de personas. ¿Qué personas? La mayoría de ellas de condiciones, pues, en donde las condiciones económicas son muy bajas. Y adolescentes generalmente, ¿no? Y adolescentes, niños. A eso me voy. Solo por poner un ejemplo. En el país
está siendo considerado como uno de los países en donde el reclutamiento de menores puede estar alcanzando cifras tremendas. Fíjense en lo siguiente. Un niño que es sacado de la escuela por sus mismos compañeros, algunos de ellos que están vinculados a las organizaciones delictivas, este niño que no tenía o no ha tenido nunca en sus manos, en sus manitos, unos $20 como un billete, pues ahora le pagan 500 solo por salir de la escuela, sentarse ahí a la entrada del santuario de estos microestados y observar si es que hay gente nueva, gente extraña que está deambulando por ese sector, o si es que las fuerzas de seguridad están tratando de ingresar. Le dan un celular para que llame y nada más. Y por eso le pagan $500. Entonces, la familia de ese muchacho ya no quiere que vaya a la escuela. Quiere que se mantenga ahí y que de los 500 a $1000 que le pagan, pues entreguen esos $500, le dan $5 al muchacho y el padre de familia, la madre de familia, se quedan con los otros restantes dinero y pueden pues subsistir de esa manera. Esas son las condiciones en las cuales se está manejando el tema. Pero claro, perdón, coronel, disculpe la interrupción. Estos son los chicos que les llaman campaneros, ¿no? Solo para avisar. Son los que los llaman águilas. Águilas, águilas. Ya. Exactamente. Son coronel, los que los llaman una así, consulta. Tienen ahí. Una Claro. consulta que antes de que continúe desarrollando, perdón que lo haya interrumpido, pero ¿qué podemos hacer en las fronteras, no? Yo en muchas ocasiones he dicho que para mí, mientras no se logre cercar la frontera, sobre todo con Colombia, aunque también con Perú, va a ser más difícil el control del tráfico en las calles, del narcotráfico, de la salida de las drogas por los puertos, porque hay una llave abierta, sobre todo en la frontera con Colombia, donde hay, pues, en el sur de Colombia, más de 250.000 hectáreas de coca. Pero es muy difícil cerrar las fronteras porque he hablado con expertos que me han dicho, está bien, es correcto, pero es una frontera muy complicada para cercarla, digamos, de militares, ¿no? ¿Efectivamente es así o sí hay forma de cerrar, controlar más que cerrar la frontera con Colombia? Hay forma de hacerlo. Hay que replicar lo que se dio en la provincia de Esmeraldas, en donde se formó una fuerza de tarea conjunta Esmeraldas que cumplió un papel brillante y que logró reducir los niveles de violencia en la provincia de Esmeraldas. Hay que replicar eso en todo el cordón fronterizo. Yo he propuesto que es necesario contar con una fuerza de tarea conjunta que abarque toda la frontera norte y que pueda realizar básicamente 4 acciones: interdicción marítima, interdicción fluvial, interdicción aérea, interdicción terrestre. Para esto se necesita la cooperación directa de todas las instituciones, no solo militares y policiales, sino también instituciones gubernamentales como que Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, etcétera. Todos los ministerios tienen que estar abocados a una solución en situ en ese sector. Esto es importante, ¿por qué? Porque usted tiene razón en lo que dice. Desbordan cerca de 850 toneladas de cocaína. ¿Por qué desbordan por ahí? Porque ahí está ubicado el triángulo dorado de la cocaína. Y el triángulo dorado de la cocaína abarca los siguientes vectores. El uno está en el puerto Tumaco, ahí en Nariño, arribita de San Lorenzo. El otro está en Puerto Asís, más arriba del Lago Agrio. Y el punto central donde converge este triángulo es la ciudad de Quito. Por lo tanto, ese triángulo dorado que se forma, pues por ahí atraviesan 2 grandes corredores, los más grandes de Latinoamérica en el tráfico de drogas: el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Ese es el problema en Colombia. Vamos a la frontera sur, que ahí también debería hacerse otra fuerza de tarea conjunta para la frontera sur. Ahí tenemos el desbordamiento de cerca de 110 toneladas de cocaína que ingresan, que van a Puerto Bolívar, y por eso es que la provincia del Oro se está considerando al momento como una de las más violentas a nivel nacional y regional, y la ciudad de Machala, una de las más violentas a nivel global. Entonces, estamos al momento viendo que si no tenemos un control más eficiente tecnológicamente, con presencia militar, policial y con los otros ministerios del Estado, pues esto va a seguir degradándose. Por lo tanto, ahí viene una recomendación importante que usted me formuló con la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer primero, ante todo, es
activar un organismo que está ahí arrumado, está botado y que no le dan la importancia que debería tener. Ese organismo se llama COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, el máximo organismo de seguridad, que ante un conflicto armado interno, se supone que este organismo debería estar operando las 24 horas del día, todo el tiempo, para articular todas las acciones en beneficio de este gran objetivo que es combatir al crimen organizado, pero no lo está haciendo. Ahí hay un problema. Segundo elemento que a mi manera es importantísimo. Es necesario desarrollar proyectos sociales en las fronteras, en el interior del país. Es necesario, por otro lado, también realizar ciertas reformas legales. Me refiero a reformas legales no en cambiar las leyes, no. Me refiero en una reingeniería de los operadores de justicia en el país. Eso nos está haciendo un daño tremendo, donde entran y salen permanentemente delincuentes bajo el amparo y la tutela de jueces y fiscales. Eso hay que cambiar, si no esto se sigue deteriorando. Es necesario, por otro lado, convocar inmediatamente por parte del Estado a las reservas, porque lo primero que van a decir es: no tenemos gente. Sí tenemos gente, lo que no tenemos es la decisión política de convocarlas, porque tenemos al momento pues reservas tanto militares como policiales que pueden duplicar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública. Por lo tanto, esa convocatoria sería ya para poder incrementar el potencial de estas fuerzas. Pero, ¿qué es lo que tendría que hacerse ahí? Se convoca, por un lado, ese 35% de administrativos o en varias funciones que están cierto personal militar y policial, deberían salir a incorporarse a los patrullajes. Y esas reservas, una parte de ellas, debería de ir a suplir esas actividades administrativas y logísticas que estaban realizando estos otros funcionarios. Entonces tenemos ahí una capacidad de seguir, pues, en forma más permanente, realizando una presencia en territorio. Y eso sería positivo para la sociedad. Coronel Pazmiño, muy buenos días. Camila Piedrahita le saluda. Usted acaba de mencionar algo muy importante acerca de los santuarios que se han incrementado en distintas provincias de la costa, también en la sierra y en otros lugares donde se presta el tránsito para el tráfico de sustancias ilícitas, es decir, el narcotráfico. En esta situación, ¿qué debemos hacer con el punto más crítico, digamos, de acá, de la costa, y es Durán? ¿Qué hacer con Durán? Porque hasta el día de hoy, con intervenciones policiales, intervenciones militares, no se ha podido hacer absolutamente nada. Hace unos días veíamos incluso en las noticias que buses no podían ni recorrer la zona. Lo que hay que hacer es lo que había mencionado anteriormente. Hay que tomar ese santuario. O sea, el santuario está tomado desde mucho tiempo atrás, varias décadas atrás, que se ha ido generando. El país tiene un nivel de penetración de 4 décadas, por lo tanto es sumamente difícil tratar de solucionar el problema de un día a otro día. Pero lo que sí se puede hacer en forma inmediata es tomar la decisión política de intervenir permanentemente en Durán. ¿Qué quiero decir con esto? Llegar allá con una fuerza de tarea y quedarse en esa zona. Y mantener el control de la zona, pues, de una manera rígida, de una manera sostenida durante varios años. Eso lo único que va a hacer es cambiar el escenario que tenemos al momento ahí. Durán es estratégico, pero ¿por qué es estratégico Durán? Durán es estratégico porque es un punto, digamos que es un punto vital de tránsito hacia el puerto. Es un punto de paso que no hay cómo cambiarlo. Por lo tanto, necesitamos cambiar nosotros las condiciones a favor del Estado, no a favor de la delincuencia. Y eso es lo que se está proponiendo. Por eso es que Durán no cambia. Y no va a cambiar si es que no se toman estas acciones o medidas. Bien, muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, analista internacional en seguridad y defensa. Coronel, siempre un gusto, un abrazo, gracias. Jimmy, muchas gracias a ustedes. Un buen día para todos.